impartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este tiempo. Presentamos nuestro corazón, Señor, delante de ti, implorando, Señor, tu ayuda, implorando, Señor, tu guía sobre nosotros, Señor, que tú vengas, Señor, estableciendo en este tiempo, Señor, un direccionamiento de gracia, de sabiduría, Señor, de entendimiento para poder ser edificados por medio de tu palabra, Señor. Tu palabra es lámpara a nuestros pies, tu palabra, Señor, es lumbrera a nuestro camino, y ella nos enseña, Señor, la senda por la cual nosotros debemos de andar. Así que, Señor, te pedimos que tú nos guíes, que tú nos orientes, que tú nos direcciones para poder, Señor, ser edificados, Señor, de la forma y de la manera en que tú, Señor, solamente lo puedes hacer en nuestra vida. Háblanos, Señor. Direcciónanos, Señor. Instrúyenos, Padre, con esa porción que solamente viene de tu mano. Nosotros, Señor, lo suplicamos, lo imploramos en el dulce y en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor, para poder seguir esculpiendo en nuestros corazones tan dulce y tan hermosa palabra que ha venido, ¿verdad?, a edificar nuestra vida y nuestros corazones. Así que nos preparamos para poder, ¿verdad?, con ese fin, entrar a la instrucción de la palabra del Señor en esta tarde ya. Vamos a poder preparar también este fondo que los hermanos prepararon así bien lindo para poder compartir la palabra de la Santa Cena. Ok, estuvimos hablando, ¿verdad? En la mañana estuvimos hablando acerca de la transformación de las aguas, transformando las aguas, y estuvimos revisando, ¿verdad? Hoy en culto, ¿verdad? De Santa Cena, la importancia de poder transformar ciertas aguas, porque el cambio de agua en vino es necesario participar de esa evolución, entendiendo que el agua es aquello que no tiene sabor, eso que se ha vuelto insípido, insulso, que ha perdido peso, que ha perdido propósito, sentido, y que ese milagro de cambiar el agua en vino ocurra en un matrimonio, en un lugar donde la comunión, el favor, la alegría, la dicha, la felicidad tenía que estar, y se perdiera el vino, era algo muy impactante. Entonces, cuando el Señor viene y hace milagro, ¿verdad?, en esta boda de Caná de Galilea, ¿verdad?, en Juan, en el capítulo 2, eso nos habla de que Dios está ahí en medio de un matrimonio, en medio de una familia, queriendo, ¿verdad?, traer la comunión a través del vino. El mejor vino está para el final. Por lo tanto, ¿verdad?, esa comunión que Dios regala hacia la familia, hacia el matrimonio, hacia el hogar, busca dar un reinicio, un nuevo comienzo, un nuevo tiempo. La recomendación ahí era seguir los consejos de Cristo. María dijo, hagan todo lo que Él les dice, y Jesús les dijo, lleven estas tinajas. ¿Saben que el secreto ahí es la obediencia a la instrucción de Cristo para que el agua se convierta también en vino? Y hablamos de 4 aguas de amargura que debían ser quitadas: las aguas sin control, las aguas de la ruina y, ¿verdad?, las aguas tragadoras. Y ahora, ¿verdad?, vamos a entrar a ver también otro tipo de aguas que necesitan participar de esta transformación tan importante para entrar a la comunión que el Señor nos viene regalando. Entonces partamos, ¿verdad?, leyendo Salmo 106, verso 32. Salmo 106, verso 32 dice también en la versión, ¿verdad?, de las Américas. Dice también en la versión de las Américas, bien digo, también le hicieron enojarse en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por culpa de ellos. Estas son, ¿verdad?, las aguas de rencilla, Es interesante poder ver en este punto lo que dice esta versión. A mí me llamó la atención, dice que
que le fue mal a Moisés por culpa de ellos. Pareciera ser que Dios le pasó cierta factura al líder por la conducta del pueblo. Yo miraba en algunos párrafos bíblicos del liderazgo de Moisés cuando él iba guiando al pueblo. Había ciertas circunstancias que Moisés tuvo que administrar, no porque él las provocara, sino por el pueblo. Entonces, de hecho, en algún momento Miriam murmuró en contra de Moisés porque se había casado con una mujer cusita, ¿verdad? Luego de haber ya terminado el matrimonio con Séfora, por haber partido, ¿verdad? Séfora, y él se casa con esta mujer cusita y fue juzgado por su hermana también María, que murmuró, o Miriam, que se conoce también en la escritura, y de hecho le brotó lepra. Y tuvo que permanecer fuera del campamento. Y eso nos habla de que el campamento se tuvo que detener por causa de la murmuración de alguien que estaba también involucrado en el liderazgo con Moisés, pero que no permitió que el pueblo avanzara. Entonces aquí es muy importante ver también el ángulo que estaba viendo la palabra acerca del enojo en las aguas de Meriba. Es interesante ver que la palabra Meriba en el hebreo, ¿verdad? Yo lo busqué, significa querella, significa altercado, significa pleito, pero también esta agua se traduce también en el hebreo como rebelión. Es interesante. El versículo 32 también nos dice, ¿verdad? Que le fue mal a Moisés por causa de las aguas de Meriba. Y el verso 33 ahí lo expresa también claramente, porque hicieron revelar, y no es revelar con B corta, de revelación, sino revelar de rebelión, ¿verdad? Por eso es con B larga, para que no se vaya a equivocar. Rebelión es con B larga porque habla de levantarse en contra de, ¿verdad? No es de rebelión de mostrar lo oculto, de revelación de mostrar lo oculto, ¿verdad? Ok, porque hicieron revelar a su espíritu, es decir, pusieron a su espíritu en contra de Dios. Y habló precipitadamente con sus labios. Este pueblo se precipitó a hablar rápidamente con sus labios y revelaron su espíritu en contra de. Esa palabra también revelar, en la palabra curiosamente es mara. Y la palabra mara significa también amargo. En la mañana estuvimos hablando algo de la amargura y una de las traducciones también que habla acerca de amargura es la palabra meri, que tiene su traducción también en amargura, pero también su derivado en rebelión. Ahora, en la mañana estuvimos hablando acerca de la amargura, entonces ahora vamos a tomar un ángulo de la rebelión con relación a aguas que se tienen que cambiar para poder entrar en la comunión. Ok, partamos de la base de que alguien que está lleno del Espíritu Santo no habla mal en contra de su autoridad. Alguien que hable mal de su autoridad, alguien que hable mal, ¿verdad?, de su pastor, de su pastora, de su liderazgo, de los que están, ¿verdad?, presidiéndoles, no es alguien que esté lleno del Espíritu Santo, porque realmente la rebelión hace que el Espíritu se rebele en contra de, y precipitadamente hablar de manera negativa, de manera desfavorable. Aquí, ¿verdad?, la palabra revelar de la H4784, en el hebreo, ¿verdad?, en la Concordance Strong, nos muestra que esta raíz significa mará y tiene que ver con lo amargo, con lo desagradable, pero también dice rebelarse o provocar una rebelión. También implica irritarse, ser provocado o cambiar la conducta, transformarse en un desleal. Ahora es interesante ver ese foco de rencilla. ¿Será que, hermanos amados, la rebelión de por sí es peligrosa? Nosotros vemos en la Escritura rebeliones desastrosas. Por ejemplo, la rebelión del querubín cubridor. El querubín cubridor era, ¿verdad?, Satanás, que era el querubín cubridor, y le llamaban cubridor porque una de las funciones que tenían los querubines eran cubrir o proteger la gloria. Por eso es que los querubines, usted ve en la figura que había un querubín con espada desenvainada, los querubines al lado del trono, los querubines como figura también de que están en el arca del pacto, y los querubines veían y cubrían la gloria de Dios. Es interesante ver que aquí Satanás, el Señor lo reprenda,
¿verdad? Él se revela. Ahí hay una contaminación espiritual, ¿verdad? Con una entidad ancestral más antigua, porque realmente hablar acerca del origen de Satanás, ¿verdad? También es un tema, porque tendríamos que entrar a analizar el origen de la maldad. Entonces, hermanos, solamente aquí entre paréntesis vamos a establecer un punto, que había una entidad ancestral antigua llamada iniquidad. La Biblia también lo dice, ¿verdad? En el libro de Zacarías, que habían dos Efas donde salían, ¿verdad?, dos manifestaciones. Una se llamaba iniquidad y otra se llamaba maldad. Ahora, la Biblia nos dice que Satanás, que era el querubín cubridor, ¿por qué? Porque era protector. Él tenía 9 piedras en su pecho, y le faltaban 3. Esas 3 piedras eran 3 tribus que no tenía, ¿verdad? Entonces su oficio sacerdotal no estaba completo, estaba degradado, incompleto, involucionado. Ahora dice la Biblia que a Satanás lo despeñaron, ¿verdad? Eso habla acerca de las caídas, que cayó, ¿verdad? Fue cayendo. No es lo mismo caer que descender. Jesús descendió por voluntad propia, no lo despeñaron. A Satanás lo despeñaron, lo echaron a la tierra. Y también aparece también la Biblia cuando Jesús dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, ¿verdad? Y también nos habla acerca de este dragón que cae y que con su cola arrastra, ¿verdad?, ángeles. Y eso habla acerca de los caídos, de las contrataciones. Dice la Biblia que a través de tus muchas contrataciones, ¿verdad? Entonces ahí nosotros vemos varios puntos de habla la rebelión. La rebelión dice: subiré. Ponga principio número 1. Cuando alguien se rebela es porque quiere subir a un lugar. A veces la gente que entra en rebelión es porque quiere ocupar un lugar o usurpar un lugar que no se le ha sido dado, que no se le ha otorgado. Por eso es que continuamente una persona debería estar examinando su corazón. En un día como hoy, que tenemos Santa Cena, es muy importante examinar el corazón. La rebelión ahí fue una contaminación de la iniquidad. Contaminación de la iniquidad para ponerlo en contra de, en este caso, en contra de Dios. Y él dijo: subiré y me haré igual a Dios, me sentaré en el trono. Es muy importante ver ese ángulo, porque realmente luego el anticristo toma esa misma faceta de querer sentarse en el trono, ¿verdad? Porque era un anhelo de Satanás, el Señor lo reprenda, querer sentarse en el trono de Dios, haciéndose igual a Dios. Algo imposible. Sin embargo, ¿verdad?, es algo que él busca hacer. Y otro de los puntos importantes es poder sentarse también en los templos que son catalogados como templos de Dios. Es decir, tú y yo, que somos templos del Dios vivo, y que si somos templo hay también altar, hay también trono, hay también lugar. Entonces, las abominaciones, establecerlas en el corazón de los hombres, es una de las formas en que Satanás de alguna manera manifiesta su rebelión contra Dios. La rebelión también tiene que ver con, aparte de querer usurpar un lugar o tomar un lugar, también la rebelión implica no reconocer autoridad. Alguien que tiene problemas con la autoridad es alguien que va a tener siempre receptores de rebelión. Por eso es muy peligroso cuando alguien no respeta autoridad o no reconoce autoridad. La autoridad se tiene que de alguna manera reconocer producto de la delegación, pero producto de la espiritualidad que una persona pueda cargar. Realmente reconocer autoridad tiene que ver también con una condición espiritual para el pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque reconocer autoridad no necesariamente va a ser por años o va a ser por edad, sino que va a ser por propósito y por principios. Porque si a un niño te pusieran por delante, es decir, si a una persona de menor edad que tú te pusieran por delante, Jesús dijo: a él oíd. En otras palabras, si hay una autoridad que te ponen y que tú consideras que a lo mejor es más pequeño o tiene menor edad que tú, o tú consideras que a lo mejor sabe menos que tú, pero si es delegado de Dios y lo ponen delante de ti, tú sujétate a esa autoridad. La verdad que sujetarse a la autoridad tiene que ver mucho con el ego, tiene que ver mucho con el alma, y tiene que ver mucho con el corazón, con la ubicación del corazón. Yo quisiera, ¿verdad?, expresarte, hermanos amados, que grandes problemas de rebelión ocurren en gente que le abre el corazón al diablo, que le abre el corazón a Satanás para que él entre y para que trastoque esa conducta y lo aparte, ¿verdad?, del pacto y de la comunión. Yo miro también otra situación que ocurre en rebelión
cuando no hay cosas que se ajusten correctamente. Vemos el caso de Absalón, ahí vemos el caso de Absalón, que hubo un tema familiar, paternal, que David no resolvió correctamente con Absalón, con Tamar, con Amnón, que eran los que estuvieron involucrados en un evento terrible, el evento, ¿verdad?, de la violación de Tamar la escritura lo dice así, ok, no me malinterprete, la escritura dice su medio hermano Amnón, es decir, que eran hijos de padre, pero no de la misma madre. Y aquí viene, ¿verdad?, Amnón, y dice la Biblia que tenía un apetito, un amor enfermizo por abusar, de alguna manera por tener intimidad sexual con su hermana Tamar, pero era algo prohibido. Tamar le dice, si esto estuviera bien, tú hablarías con mi padre, pero no está bien, le dice, hermano, no me hagas tal vileza, porque también las doncellas tenían ciertas vestiduras, y por eso la Biblia habla de que ella rasga vestiduras y se pone ceniza sobre su cabeza, porque le habían quitado su dignidad de doncella. Esta afrenta tan grande había ocurrido sobre la vida de Tamar y Absalón, ¿verdad?, que junto con Tamar eran hijos de Maca, si no me equivoco, y Absalón habló, ¿verdad?, con su padre, le comentó lo que había hecho Amnón, que era su primogénito, y dice la escritura que David se enojó mucho. Sin embargo, no hizo absolutamente nada. Esa situación Absalón la cargó en el corazón y hubieron una pila de eventos desafortunados que llevaron a Absalón, ¿verdad?, a no compartir con su padre, a odiar a su padre por la ausencia de justicia, de ser un padre justo. De alguna manera Absalón estaba esperando que su padre actuara con justicia. Si hubiese sido alguna persona externa, él hubiese emitido un juicio de sentencia hasta la situación, pero como era su primogénito y como era alguien de su estructura biológica, él no quiso tener, ¿verdad?, las condiciones. Eso habla de repente cuando hay gente que está en autoridad y cuando le pasa a alguien, a un evento, a alguien desafortunado, ¿verdad?, pero alguien cercano a aquel que preside, que lidera, no puede actuar con injusticia en función del trato que le está dando quizás a una oveja o a alguien que pudiera ocurrir, infringir un error similar. Es decir, hay mucha gente que actúa con injusticia y la injusticia desata también puertas para la rebelión. Absalón, su deseo no era rebelarse contra su padre. Sin embargo, la pila o la sumatoria de hechos desafortunados lo llevaron a rebelarse contra su padre. Y luego él siguió, ¿verdad?, robándole el corazón al pueblo. Él siguió, ¿verdad?, apartándose, ¿verdad?, del lado de David. Empezó a buscar hombres, ¿verdad?, ociosos. Había gente que se empezó a añadir a él, a tal punto que en algún momento le quiere quitar el reinado a David y David tiene que salir huyendo. Luego a David le hablan mal, lo menosprecian, lo injurian. Había un hombre que le tiró polvo, lo trataba de sanguinario, ¿verdad? Varias cosas que David fue viviendo y que él tuvo que pasar. Pero él como que se las abancaba en el buen sentido porque sentía que había un grado de responsabilidad en lo que había ocurrido con Absalón. A tal punto que al final Absalón lo mata Joab como un mercenario, ¿verdad?, sanguinario, no obedeciendo la instrucción de David, porque David le dijo, si lo tomas no lo mates. Sin embargo, Joab lo mató igual. Es que Joab era un hijo de Sarbia bien sanguinario y él quería pelear las batallas de David, pero no estaba, ¿verdad?, sujeto también a la autoridad de David. Es decir, que ocupaba a David como un medio para poder hacer lo que a él le gustaba. A veces hay gente que llega a la congregación y no está necesariamente en el corazón del pastor de querer amar a ese pastor o querer trabajar con ese pastor, sino que busca a ese pastor como un medio para hacer lo que a él le gusta hacer o lo que a ella le gusta hacer. No es el mejor lugar, no es la mejor posición, porque realmente uno tiene que en la casa del Señor caminar y evolucionar para llegar a transformarse en un hijo espiritual de ese hombre de Dios, de esa mujer de Dios, y poder participar de las bendiciones que Dios derrama sobre esa comunidad y sobre ese hombre de Dios, y participar de esa bendición. Quien está sujeto a la cabeza, quien esté sujeto a las barbas, debajo de esas vestiduras, va a percibir del aceite que cae sobre esa cabeza, corre por las barbas y desciende por las vestiduras. Ok, entonces ahí vemos varios casos que tienen que ver con un pleito grande. Satanás empleitado y en una rencilla eterna contra Dios,
Aquí vemos el caso de Absalón en una rencilla con su padre. Vemos también el caso, hermanos, de rencillas en el hogar, que también pudiesen rebelarse contra la autoridad. Ahora miremos un ejemplo de esto. Por ejemplo, en Proverbios 15, verso 18, dice: el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Ahí nos habla de que el hombre de mal carácter continuamente va a estar involucrado en rencilla. Y hermanos amados, la puerta a la rencilla tiene que ver con las aguas de Meriba. Las aguas de Meriba tienen que ver con altercado, tienen que ver con pleito, tienen que ver con rebelión, tienen que ver con querella. Algo tengo en contra de ti. Entonces, cuando alguien bebe las aguas del pleito, bebe las aguas de la rebelión, bebe las aguas del altercado, bebe las aguas de la querella y de la rencilla, siempre va a estar rodeado de conflicto. David era, dice la escritura, un hombre pacífico. Ahí yo veo que él hubo como una evolución, porque fíjese usted que Dios le dice que David no puede hacer la casa, el templo, porque era un hombre que había derramado sangre. Luego David dice que era un hombre pacífico y que los hijos de Sarbía eran gente, verdad, sanguinaria, y que su alma no los podía sufrir. Como que de alguna manera había evolucionado a tener un corazón un poquito más, verdad, pacífico. Luego Salomón establece un gobierno también de paz y le dicen rey de paz. Pero al transformarse en un rey de paz, al transformarse en esta condición de rey de paz, también cae en otros extremos. Eso nos habla de la figura del rey que comienza, ¿verdad?, a hacer alianzas para mantener la calma. Es decir, permisividades para no tener problemas. En un ángulo paternal, el hecho de que querer tener problemas con los hijos no significa no corregirlos. Hay padres que dicen: ¿para qué me voy a calentar la cabeza con mi hijo de corregirlo, decirle que esto sí, que esto no, para pelear? Mejor no le voy a decir nada. No es el camino, porque si no se puede transformar en Salomón haciendo alianzas para mantener el reino en paz, pero finalmente está profanando principios. Mira, Salomón se transformó en un ecuménico. Tenía altares a su Dios, pero tenía altares a Dios paganos. Y la verdad que su sabiduría, de alguna manera, él, al no tener su corazón apegado en ciertos puntos a Dios, se fue envaneciendo. Así que cuidado, ¿verdad?, con una sabiduría que no se lleva, ¿verdad?, en el corazón del Padre. Puede involucionar. Ahora, por ejemplo, aquí también vemos que el hombre entonces que de mal carácter provoca pleitos. Otro ejemplo sale en Proverbios 26, versículo 1, dice: el carbón es para las brasas, la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para provocar peleas. Es decir, que la rencilla no puede, hermanos amados, estar en la vida de un cristiano. Uno no puede beber las aguas de la rencilla. Y alguien que no tiene control sobre su carácter, hablando acerca de las aguas del descontrol, es una persona que no está dejando que la comunión de Cristo venga a ordenar el carácter, venga a ordenar el temperamento. Alguien que dice: yo soy así, toléreme, es alguien que solamente está dándole rienda suelta a su mal carácter y no quiere que Cristo entre a su corazón para sujetarle. ¿Verdad que Cristo tiene poder para poder cambiar el carácter del hombre desenfrenado? Un mal carácter, Cristo lo puede cambiar. Nosotros vemos hombre en sus ángulos, ¿verdad? Los distintos ángulos. Vemos a un Moisés que era un libertador, un guerrero, ¿verdad?, un general, y luego dice la Biblia que era el más humilde y pacífico de la tierra. Nosotros vemos a un Jacob en un escenario, luego vemos a Israel en otro escenario, vemos a un Pedro y luego vemos, ¿verdad?, a un Simón Pedro, pero luego lo vemos como Pedro, finalmente, un hombre que evolucionó. Vemos a un Saulo que era perseguidor, sectario, odioso, con una ira, y luego vemos a un hombre, Pablo, pacífico, aguantando piedrazos, azotes. 3 veces de 40 menos unos azotes le dieron, persecuciones, un hombre pacífico. Es decir, vimos la evolución, porque Dios hace evolucionar a los hombres para poder cambiar. Entonces yo creo que las aguas de la rencilla tienen que desaparecer en nuestras casas. En este tiempo estas aguas tienen que desaparecer, tienen que ser cambiadas en vino, tienen que ser transformadas en vino de la comunión. Terrible, horrorosamente nosotros vemos las estadísticas del incremento de la violencia en los hogares en este tiempo. Y cuando usted empieza a hacer un análisis, usted dice: claro, si la persona salía de la mañana al trabajo y llegaba en la noche, se perdía mucho de la cotidianidad del hogar y no interactuaba mucho con los hijos. Muchos de ellos llegaban y los hijos ya estaban acostados, estaban durmiendo. Entonces la interacción no era mucha, pero estando en el día a día,
Había que lidiar con los hijos, había que lidiar con el esposo, con la esposa, con el entorno en el cual, ¿verdad?, habitaban. Y eso generalmente provocó conflictos. ¿Qué pasa con el hombre o la mujer que tenía un amante en el trabajo? ¿Verdad? Esa faceta, al estar en pandemia, no poder ir al trabajo, al trabajar desde la casa, generó rupturas, ¿verdad?, entre comillas, con esas relaciones, pero ese estrés, esa presión, ese agobio se fue llevando a la casa. ¿Qué pasa con aquel que estaba incursionando en el alcohol y la droga fuera del hogar? Entonces en el alcohol y la droga fuera del hogar estaba consumiendo constantemente, pero al estar en la casa ya no podía desarrollarse en ese ambiente. Entonces toda esa tensión emocional, toda esa tensión, ¿verdad?, espiritual, dijéramos de alguna manera, porque son influencias espirituales, pero toda esa tensión que estaba en esa persona desembocó en el núcleo familiar. Entonces tenemos aguas de mucha rencilla, mucha violencia, muchos pleitos familiares. Ahora, para el mundo eso pudiese entenderse porque no tienen a Cristo, pero para hijos de Dios, para familias cristianas o que se dicen ser cristianas, estar con aguas de rencilla, de pleito, de contiendas continuamente, es una puerta a la rebelión, es una puerta al altercado, es una puerta, hermanos amados, al pleito continuo, y eso no le agrada a Dios. La Biblia habla entonces también, no se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Cuántos maridos o esposas o esposos se enojan y de repente van a acostarse con pleitos, con enojos? ¿Verdad? No se hablan un día, 2 días, una semana, estando en la misma casa. Algunos más avesados un mes. Hay otros que salieron, los metieron en la casa y prácticamente se quieren divorciar porque no saben coexistir, porque no han puesto su corazón para que Dios trabaje en ellos. La dureza del corazón es lo que provoca rupturas, ser quebrado, hermanos amados, en la separación. La palabra colar es lo que Dios unió, es lo que Dios coló. Así le dice la palabra griega, coló. Entonces cuando hay un divorcio, no es que se separe en la misma dimensión, algo se quiebra. Entonces se quiebra en un punto diferente al cual se unió. Por eso, hermanos amados, es de cuidado poder reiniciar temas matrimoniales, emocionales, sin las sanidades adecuadas en el alma, en el espíritu, en el corazón. Yo creo que hay nuevos comienzos, pero también hay gente que ha tomado el nuevos comienzos como una ocasión de destruir hogares, destruir familias, destruir matrimonios, pero el inicio de las cosas nos va a hablar mucho de cómo van a terminar las cosas. Por eso es que tenemos que tener cuidado de apartarnos, hermano amado, de los pleitos, ¿verdad? Tenemos que apartarnos de la riña. La Biblia dice que hubo grande riña, ¿verdad?, entre la casa de David y la casa de Saúl. La casa de David se fue fortaleciendo, pero la casa de Saúl se fue deteriorando, fue perdiendo fuerza. Y David no mató a Saúl, no fue rencilloso, no guardó rencor, no guardó una querella. En algún momento lo tuvo en su mano. La gente le decía, ahora Dios puso a tu enemigo en tu mano, pero David no quiso levantar su mano. Y cuando alguien le quitó la vida a Saúl, o lo ayudó, que era una malecita curiosamente, y vinieron a llevarle la noticia a David como queriendo traer una alegría a David, David los mandó a matar. ¿Por qué? Porque le quitaron la vida al ungido. Como que David tenía los códigos muy bien marcados de lo que tenía que hacer un hombre que ama a Dios y aquel que no lo ama. Desde que Saúl siente envidia de David, le buscó contienda, le buscó el pleito, buscaba ocasión para que él muriera. Es que a veces a algunos le hacen mal los cánticos de alabanza a otros. Ahora también muchos de los pleitos que nacen en el alma con relación a las autoridades pasa también, primero, por la ausencia de identidad y segundo, también por el mal manejo de las personas. A veces las personas no manejan los halagos. A veces las personas no manejan lo que le dicen a otras personas. Es de ambos casos. La Biblia dice que el halago prueba el corazón del hombre. Entonces, por ejemplo, mira, de repente usted tiene un anciano en la congregación y usted le dice, usted debería ser pastora. No, yo creo que usted debería ser pastor. Mire, yo no hablo mucho con el pastor, con la pastora, con el anciano tanto. Yo hablo con usted porque usted sí realmente es el hombre de Dios. Y de repente no es el caso, pero póngase que el anciano le pille el corazón mal ubicado, dice, sí, en verdad, yo como que tengo pasta para esto, yo debería ser acá el mero y todo, y le confunde el corazón. Entonces, ¿qué es lo que contaminó su corazón? El halago le confundió el corazón. Entonces a Saúl, los cánticos a David le contaminaron el corazón a Saúl,
pero también las doncellas estuvieron mal, porque las doncellas no podían tener a su autoridad y a su autoridad empezar a ponerlo a un nivel diferente a David. Ahí anduvieron muy mal las doncellas. Entonces David no tenía ningún problema porque el halago era para él, pero Saúl no lo miró con buenos ojos, dice la Biblia, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David, porque mire, nosotros miramos que solamente cantaron, pero no vemos la actitud que tuvo David ante el halago. A lo mejor David empezó a levantar las manos, a lo mejor David dijo, sí, ese soy yo, el paladín, el guerrero, y por ahí el rey, y el rey sin pena ni gloria. Aún David mató a 10.000 y el rey a 1.000. Pero si el rey, hermanos amados, era la cabeza federal del gobierno, entonces los generales, los militares tenían que estar en la batalla y él direccionando. Entonces realmente que Saúl anduviera matando a 20.000, a 30.000 no era el caso. ¿Por qué? Porque él iba a las guerras, pero su fin no era andar peleando, cortando cabezas en el terreno. Entonces realmente había una situación ahí que no se dio bien. Ahora, mire qué interesante es ver también un Salmo 78, verso 8, nos habla y dice la palabra del Señor, y no fueran como sus padres, una generación porfiada, una generación rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios, cuyo espíritu no fue fiel a Dios porque no preparó su corazón. Hermanos amados, este versículo de Salmo 78, verso 8, anótelo por favor, porque este es el tiempo para preparar el corazón. Hoy estamos en Santa Cena. ¿Será que es un buen tiempo para examinar nuestro corazón y poder ver, a ver, cómo está mi corazón? ¿Qué es lo que siento? ¿Cómo me siento? ¿Cómo percibo lo que está ocurriendo? ¿Me siento cómodo? Me siento mal, me siento con rabia, me siento con rencilla dentro de mí, me desagrada ver a mi esposo, me desagrada ver a mi esposa, me desagrada ver a los hermanos, de repente miro a este hermano y me dan ganas de pegarle. Entonces algo mal está en el corazón. Algo mal está en el corazón. ¿Por qué? Porque eso habla de que usted no va a evolucionar. ¿Qué? Es una generación porfiada y rebelde, generación que no prepara su corazón y que esa preparación en su corazón inadecuada le lleva a ser infiel con Dios, un espíritu infiel con Dios. Ahora, tremendo ver esto. Ahora, ¿qué pasa en la casa? El pleito en la casa es lo que estamos hablando acerca en un momento. Proverbios 21, verso 9. Mejor es vivir en un rincón de la azotea que compartir en una casa con una mujer peleadora. Ay, hermanos amados, si hay mujercitas que son de armas tomar, que son provocadoras, que sacan de control a la familia, a los hombres, a los hijos, los sacan de control porque están, discúlpenme el chilenismo, fregando. Entonces hay muchos que no tienen el temple ni el control y explotan y ahí queda la hecatombe, el caos en la casa. Aquí la escritura habla de que hay mujeres que son rencillosas, no lo digo yo, no se va a enojar conmigo y dice el pastor me trató de rencillosa. No, si usted es peleadora, hermana, bueno, tendrá que poner su corazón para que Dios le ordene su corazoncito. Proverbios 21, verso 19, mejor es vivir en una tierra desierta que en una mujer rencillosa e iracunda. Hermano, mire lo que dice el Salmo, es decir, preferiría estar en un desierto que estar con una mujer que solamente se aira y pelea, discute. Proverbios 25, verso 24, mejor es vivir en un rincón de la azotea que compartir una casa con una mujer rencillosa. Proverbios 27, verso 15, gotera continua en día de lluvia es la mujer rencillosa y son semejantes. Mire, una de las cosas que usted puede darse cuenta con una gotera es que la gotera está ahí, pup, 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 dele que dele, dele que dele, dele que dele, dele. Y dice y la mujer rencillosa es semejante a esto. Quiere decir que habla acerca de las mujeres. ¿Y por qué pone el ejemplo de la mujer? Porque realmente, mire, hay 1, 2, 3, 4 versículos que yo anoté acá que hablan acerca de la mujer rencillosa. Pero ¿por qué lo pondrían en estos 4 puntos, verdad, acerca de la mujer y en la casa? ¿Será que de repente la mujer, como habla mucho más, dice la Biblia que el que habla más peca? ¿Será que a veces las mujeres no se controlan en lo que dicen? Y de repente, así como las mujeres son buenas para comunicarse, así también puede ocurrir el género también que hablen a veces más de la cuenta y provoquen pleitos o le añadan cositas, ¿verdad?, a la historia y que generen conflicto. Oh, ¿supiste lo que yo oí esto?
Yo oí que Juan fue al patio y lo escucha, ¿verdad? Y le dice, no, Juan fue al patio y compró una bolsa de pan. Y la otra, Juan fue al patio y compró una bolsa de pan y además le llevó jamón. Y como que le va agregando mostaza a la historia. Yo pienso, hermanos amados, que en distintos ángulos, no va a pensar solamente que es la mujer, pero el hombre también, dice la Biblia, que el siervo de Dios no es pendenciero, no es peleador, no es rencilloso. Imagínense que yo fuera un hombre peleador. No puedo, hermano, no puedo andar peleándome con la gente, no puedo andar peleándome con otros siervos, no puedo ocupar el púlpito para ser un peleador y andar tirando palos a diestra y a siniestra a la gente, malas prácticas que no se deben hacer. El altar es para predicar la palabra, para enseñar la palabra del Señor, y cuando uno tendrá que decirle algo a alguien, se lo tendrá que decir de manera privada, de persona a persona, pero sí le digo algo, a veces cuando hay que corregir y desafortunadamente el error se hace público, entonces la corrección también tiene que ser pública, para que también la gente que vio eso no se quede con la idea de que eso no se corrigió. Porque si la Biblia dice en el libro de Eclesiastés que cuando ven que el mal no es corregido, la gente se apresura más a hacer lo malo. Entonces, de alguna manera hay que poner corrección en las cosas que se tienen que corregir. Aquí entonces estamos abordando que las aguas de Meriba son aguas de rebelión, son aguas de pleito, son aguas de rencilla, son aguas de querella, son aguas de contienda. ¿Cuál sería entonces el antídoto contra esto? Hermanos, rogarle al Señor que nos ponga humildad para no pelear, para no andar discutiendo, aprendiendo a dialogar. Una de las cosas que yo veo en los matrimonios es que no saben dialogar. En los hermanos no saben dialogar. Yo no recuerdo habré discutido, ¿verdad? Habremos de niño haber peleado con mi hermano alguna vez en algún partido de fútbol, alguna chuleta loca cuando éramos chicos, pero no recuerdo, la verdad que no recuerdo peleas que haya tenido con John. Me recuerdo, ni con Sarita menos, porque es más chiquitita, ¿verdad? Bueno, ahora soy su pastor, su padre espiritual, ¿verdad? Es diferente el escenario, pero en la condición de hermanos biológicos no recuerdo que anduviéramos peleando. No, generalmente lo conversamos, lo hablamos. Sí podía haber a lo mejor alguna molestia, alguna diferencia, pero siempre lo conversábamos. Bueno, eso es lo que transmitió nuestra madre, que fuéramos, ¿verdad?, unidos, que nos apoyáramos, que nos amáramos. Y yo creo que en el diálogo familiar tiene que establecerse la comunión, porque si nosotros estamos viviendo aguas de rencilla, necesitamos que Cristo transforme esas aguas en comunión. Y las aguas que traen comunión traen paz, ¿verdad? El vino que trae comunión trae paz, trae paz. Así le sirvió esa santa cena cuando Abraham venía de la batalla, de la guerra. Melquisedec le sacó pan y vino. ¿Por qué? Para traerle paz luego de haber venido de una batalla. Entonces es muy importante poder rogar al Señor que esas aguas de la rencilla sean quitadas. Ahora miremos otra agua. Proverbios 9, verso 17. Dulces son las aguas hurtadas y el pan comido en secreto es sabroso. En la mañana estuvimos hablando acerca del ejemplo de Rubén con el ejemplo del descontrol. Hablando, ¿verdad? Rubén, no serás el principal porque como aguas descontroladas en tu ímpetu subiste a mi lecho y lo profanaste. Pero aquí, hermanos amados, nosotros miramos aguas hurtadas. Y hay que ver el contexto para poder comprender este versículo 17. Por favor, acompáñame usted a ver el versículo 13. Dice el versículo 13, la mujer insensata es alborotadora. La mujer insensata es alborotadora. Es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. De alguna manera es como quien dice, a esta mujer le gusta desviar a los hombres en el camino. Verso 16, dice a cualquier simple, ponga atención a esa palabra, simple. Ven acá, a los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Hermanos amados, es el agua de la necedad, hermanos amados, y necesitamos que estas aguas de necedad
que son las aguas hurtadas, se cambien, ¿verdad?, por vino de sabiduría, el vino de la sabiduría. Ahora, al simple, mire que la Biblia habla acerca de los simples, que los simples ven el peligro y no se apartan, sino que ven el peligro y como bobos, como torpes, se avecinan al peligro. Yo una vez, hermanos amados, les voy a comentar, cada vez que me invitan a jugar un partido de fútbol, yo pregunto, ¿con quién vamos a jugar? Y cuando las personas que me dicen o que yo no conozco o yo percibo que va a ser un ambiente complicado, yo digo, no voy a jugar. Pero vamos a jugar y todo. No voy a jugar. Quien sea, no voy a jugar. ¿Por qué? Porque realmente uno se tiene que cuidar de no ser un simple, de ver el peligro. Entonces cuando uno dice, ¿me voy a exponer a eso? Prefiero que no. ¿Me iré a exponer a eso? Prefiero que no. Entonces realmente el insensato, el simple, ve el peligro y no se aparta. Pero tener cordura, tener prudencia, tener sabiduría, es un regalo de Dios. Hermanos, la comunión con Cristo, comernos al Cordero, comernos la doctrina de Cristo, comernos la palabra de Cristo, comernos esa sabiduría, nos hace sabios para la salvación, dice su palabra. Nos hace sabios para la vida, dice su palabra. El principio de la sabiduría es el temor al Señor y esa sabiduría nos aparta del mal. Yo te hablo, hermanos amados, en este día de Santa Cena con mucha tranquilidad, es verdad, con mucho reposo, para que puedas asimilar lo que te estoy hablando correctamente y entiendas que hay un vino que provee sabiduría, que es el vino de Cristo. Entonces ahí vuelva a la transformación de las aguas. Si usted toma aguas hurtadas, ahí le hablaba. Esta es una mujer que estaba apartando a un hombre del camino que iba derecho. Lo seducía, lo apartaba, le decía, ven conmigo, ven acá. A los faltos de cordura, ¿verdad? Dijo, las aguas hurtadas son dulces. Le estaba diciendo, hagamos esto en oculto. Y el pan comido en oculto es sabroso. Mira, habla de aguas y habla de pan. Entonces yo miro, hermanos amados, que hay gente que la seducen para que haga cosas en oculto. Y eso es falta de sabiduría. Qué peligroso es cuando una oveja le dice a otra, no le digas esto al pastor, no le digas esto a la pastora. No, pero que esto quede entre nosotros. ¿Por qué anda haciendo las cosas en oculto? ¿Por qué de repente hace cosas que no quiere que su pastor o su pastora o un líder se entere? ¿Por qué anda haciendo las cosas en oculto? Si la Biblia dice que el Hijo que es de Dios hace las cosas en luz porque quiere que las cosas den testimonio. Pero la Biblia dice que aquel que anda en tinieblas hace las cosas en oculto porque no quiere que sus obras sean expuestas. ¿Se da cuenta qué peligroso es andar en tinieblas y en oscuridad? Cuando algún jovencito le dice, a mí tú me gustas y yo quiero formar una amistad contigo con un propósito más adelante. Perfecto, hablemoslo con mi pastor. No, dejémoslo ahí entre nosotros, si nos vamos a conocer, ¿para qué? ¿Y por qué lo quiere hacer oculto? ¿Por qué no quiere que sea en transparencia, en luz? Si usted anda haciendo las cosas en luz, realmente tiene la bendición de Dios, pero si anda en oscuridad, en tinieblas haciendo las cosas, va por un franco camino de simpleza y falta de cordura. Entonces las aguas, hermanos amados, en oculto son falta de sabiduría, son falta de cordura que te arrastran a hacer cosas y aunque estén a la mirada oculta de las personas, van a tener repercusiones. Van a tener repercusiones. Mire, usted se puede comer un pan en oculto hoy día, pero escúcheme bien, no os engañéis, Dios no puede ser burlado y todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Y a veces la gente, cuando se ve confrontada con ciertas temáticas de esta índole, como que no le agrada, como que le molesta. Y no debería molestarle. ¿Sabe por qué? Porque uno de los propósitos de la palabra es confrontarnos. Es confrontarnos para poder mejorar, para poder cambiar, para poder madurar. La palabra nos tiene que confrontar. La palabra nos tiene que confrontar. La palabra tiene que operar cambios en nuestra vida para poder mejorar nuestras conductas, para poder mejorar las cosas que debemos de hacer y hacerlas de manera correcta. Que Dios nos ayude. Ahora, la necedad, la falta de cordura y seguir el camino, ¿verdad?, torcido, nos va a llevar
a estar en la asamblea de los muertos, a poder estar con los convidados en el profundo Seol. Hermano, eso es el infierno. Usted no quiere llegar al infierno, yo tampoco. El infierno no fue preparado para usted, no fue hecho para el hombre, fue hecho para los Satanás y sus ángeles caídos, ¿verdad? Y el hombre llega a ese lugar producto de su extravío. Es como que la tribulación y la gran tribulación no fue hecha para los hijos de Dios, pero ellos llegan ahí por su extravío, porque son simples. Yo le he dicho a usted en reiteradas oportunidades, desde el momento que usted escucha la palabra, no es un simple, es un entendido. Ahora, para poder ver los frutos del entendimiento, tiene que obedecer esos mandatos y esas enseñanzas, porque si no, por saber, no es lo que sabes, es lo que vives. Realmente ahí las aguas de la ruina le van a llevar su casa, porque usted sabe, pero no hace. Hay gente que sabe y no lo hace, entonces ¿de qué sirve saber? Mejor sería no saber. Entonces yo creo que es muy importante ver en la palabra eso. Miremos otra agua que tiene que ser cambiada. Ya vimos aguas de rencilla, aguas hurtadas, ¿verdad? Ahora miremos esta agua. Isaías 14, verso 23. Ay, hermanos amados, aquí también se va a poner un poquitito gruesa la cosa. La convertiré en posesión de erizos, dice ahí, y en aguas estancadas, y la barreré con la escoba de la destrucción. Mire, aguas estancadas. Mire, lo que yo miro en las aguas, ¿verdad?, estancadas, que aparece, ¿verdad?, en la palabra del Señor, las aguas estancadas, nos hablan de el caldo de cultivo para enfermedades, un caldo de cultivo para situaciones difíciles, un caldo de cultivo para situaciones complicadas que van a desencadenar en tormentos, en sufrimientos, en cosas inadecuadas. Ahora, aquí la palabra, ¿verdad?, de estancada, dentro de la versión, ¿verdad?, Strong, habla acerca de pantano o estanque o foso o una ciénaga, ¿verdad? Algo que no tiene movimiento, algo que está estancado. Y la Biblia nos dice, no pongas tu mirada en aguas, hermanos amados, estancadas. Entonces las aguas estancadas necesitan ser cambiadas en un vino de movimiento. Mire, en un vino de movimiento. Dice la Biblia que los seres vivientes se movían conforme el Espíritu Santo les decía que se moviesen. Ahora, no me malinterprete esto, porque hay gente que dice, ve, yo no necesito la palabra, yo voy a hablar lo que Dios me dice que hable, voy a ir donde Dios me diga que vaya, pero sin consejo, sin la palabra. No, hermanos amados, por favor, cambiemos el disco duro de esa mala enseñanza que traían los cristianos de antaño. Hay gente que tiene fluires proféticos, entonces dice, no, yo me muevo de acuerdo a lo que siento de parte del Señor, y si Dios me dice esto, así lo voy a hacer. Bueno, si usted quiere, todo sentir de la palabra tiene que ser basado en la palabra del Señor. Sentir espiritual tiene que ser basado en la palabra del Señor. Por eso es que Dios pone autoridad, por eso es que Dios pone direccionamiento, por eso es que Dios pone consejo. Mire, pastor, porque a usted le gusta que toda la gente le pregunte. No, hermano, Dios sabe que el hablar continuamente también genera un desgaste en las cuerdas vocales. Pero entiendo que mi voz es mi herramienta de trabajo. Y mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Entonces mi deber también es enseñarle. Pero no piense que me traigo más trabajo porque quiero. Porque predicarle, enseñarle, hablar, aconsejar, es todo el rato las cuerdas vocales. Ahí movimiento, más lo que yo hable aquí en mi casa, más lo que yo le hable a mis hijas, y así. Entonces no piense que uno dice, no, que es lo que quiere hablar. No, hermanos amados, sí, el tema es hacer las cosas bien. Y yo estoy seguro que si la gente pusiera más atención en la palabra, mucha menos gente, y la hiciera, mucho menos gente llegaría a la consejería. Porque la palabra son consejerías abiertas. Entonces, si alguien pone atención a la palabra, a las enseñanzas matrimoniales, a la instrucción de la palabra, no llegaría tanta gente a la consejería. Entonces, tomar la palabra, traerla al corazón y vivirla. No pongas tu mirada en aguas estancadas. Miremos algunos ejemplos de gente que puso su mirada en aguas estancadas. Por ejemplo,
Juan 5, versículo 1 al 9, ahí tenemos un párrafo bien conocido de la historia de aquel que estuvo 38 años en el piso, ¿verdad? Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. ¿De cuál agua? Del estanque, agua estancada. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hace 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sano y tomó su lecho y anduvo. Ahora el tema es que él tenía puesta su mirada en el estanque de la agua estancada. No tenía su mirada puesta en el Señor. No tenía su mirada puesta en lo que el Señor podía hacer. Entonces estas son las aguas estancadas. La gente que solamente, hermanos amados, se queda en un punto de poder de alguna manera poner su confianza en lo que otro pueda hacer por él. Él estaba poniendo la confianza en el ángel que venía de tiempo en tiempo, movía el agua. Ahora, por eso es que también pongo énfasis en eso. Usted no nos estamos viendo. Físicamente no nos estamos viendo. Pero el Señor que está aquí conmigo también está contigo en tu casa. También está con el hermano que está en el sur, en el norte, en el centro, en otro país. Ahí también está el Señor. No va a pensar solamente cómo necesito que me vengan a mover el agua para poder recibir algo. Yo creo en la autoridad delegada. Yo creo en la imposición de manos. Yo creo, hermanos amados, en el contacto, ¿verdad? Creo. Pero también creo en el poder de la palabra. Di la palabra solamente y mi criado será sano, porque yo soy un hombre sujeto a autoridad. Di la palabra solamente. Yo le digo a este que venga y él viene. Yo le digo a este que vaya y él va. Tú di la palabra solamente y voy a recibir un milagro. Y en este momento yo estoy acá. Pero tú estás ahí en tu casa y yo puedo soltarte la palabra. Y si tú eres un hombre sujeto a autoridad, tú tomas la palabra y la comienzas a vivir. Entonces no vas a poner tu confianza en el movimiento del agua estancada. Hay mucha gente, hermanos amados, que toma este ejemplo, pero habría que examinar muy bien este ejemplo. ¿Por qué? Porque este es un ángel que movía las aguas, pero establecía cierta faceta de idolatría. La gente esperaba a este ángel que moviera las aguas. Era un método medio extraño. ¿No piensa usted que era un método medio extraño? Jesús nunca alaba el estanque, sino que le dice a este hombre, ¿quiere ser sano? ¿Por qué no sanó a todos los paralíticos y todos los ciegos y todos los que estaban ahí, sino que le dice a este hombre, ¿quiere ser sano? Hermanos amados, no alaba al estanque. Había una metodología medio extraña en ese estanque. Yo me atrevo a decir que no era un ángel de Dios. Y yo creo que había algo extraño ahí porque estaba estableciendo una faceta de idolatría, ¿verdad? Y de esclavitud a la gente al pozo, de esclavitud a la gente a ese estanque, de esclavitud a la gente a ese lugar. Y alrededor de hermanos amados, estanque, se reunía toda esta gente con necesidades. Entonces, mire qué curioso es este tema, pero no se sanaba, sino que estaba reunido. Y era una suerte de competencia. ¿Quién llegaba primero? ¿Quién llegaba primero? ¿Usted se imagina la cantidad de peleas que habían ahí? ¿Usted se imagina la cantidad de gente que tenía necesidad? Es como cuando, hermanos amados, se están ofreciendo un bono. Y usted se imagina la cantidad de gente que llega y empieza a pelear por ser primero, por el turno, por el lugar. Imagínense eso por obtener un milagro de sanidad. Ahora hay que ver qué tipo de milagro está ocurriendo ahí. Porque si es en la esfera, hermanos amados, espiritual, demoníaca, muchos hermanos de los brujos y hechiceros sacan enfermedades de un cuerpo, lo ponen en otro para dejar esclavo a y cuando se quiere apartar, se las vuelven a tirar. ¿Para qué? Para que quede esclavo del hechicero o del brujo.
Y tienen que entregar prendas, hermanos, fotografías, prendas de ropa, pactos, decretos, marca de sangre, cabello. Entonces ahí hay que ver bien examen cómo era esa realidad. El tema es, en este punto, no pongas tu confianza en aguas estancadas. No pongas tu confianza en lo que otro puede hacer. No pongas tu confianza en el método. Pon tu confianza en el Señor y entendiendo que el Señor puede ir a donde tú estás, tocarte con solamente la palabra. Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Y él le dijo, no, es que no tengo quien me llame. No era lo que le estaba preguntando al Señor. Le estaba diciendo, ¿quieres ser sano? Y ahora yo le puedo decir a usted, ¿quiere recibir algo de parte del Señor? Usted puede decir, amén. Bueno, entonces levántate. Mire qué condición tan tremenda. Levántate. Era fe, activar la fe. Jesús se lo encuentra en el templo. Y cuando se lo encuentra en el templo le dice, vete y no peques más. Jesús le estaba revelando el propósito. Jesús sabía, se le reveló que ese hombre estuvo 38 años en el piso porque había pecado. Ahora, el lecho era sinónimo de su fracaso, de su ruina, era sinónimo de lo que no podía lograr, de su imposibilidad. Y el Señor le dijo, toma lo que te avergüenza, toma lo que te atormenta y levántalo. Es decir, vengo a cambiar esta agua, vengo a cambiarte la agua estancada de tormento, de desesperanza, de angustia, y vengo a darte una agua de comunión para que puedas caminar con esperanza, con confianza y para que puedas avanzar. Bendito sea el Señor. Ahora, aguas estancadas. Pero cuando usted va a la Biblia y usted ve aguas estancadas, la verdad que no hay unos escenarios muy alentadores. Por ejemplo, Primera de Reyes, verso 22, verso 38. Dice que lavaron el carro junto al estanque de Samaria, donde las prostitutas se lavaban. Un estanque de agua estancada donde se lavaban prostitutas. Mientras los perros lamían su sangre. Estamos hablando del carro que traía Acab, donde él fue herido en batalla y donde murió en esa batalla. Y mire que lavaron el carro junto al estanque de Samaria, pero la escritura dice donde se lavaban las prostitutas, mientras los perros lamían su sangre, conforme a la palabra de Jehová. Entonces este es el estanque de la inmundicia. El agua estancada, tal cual como el estanque donde estaban, ¿verdad?, los enfermos, todo es un caldo de cultivo de enfermedades, de idolatría y de esclavitud. Pero este agua estancada es el estanque de aguas de la inmundicia. No te laves en el agua de la inmundicia. No te laves en el agua de la promiscuidad. No te sumerjas en las aguas que te contaminen o que te profanen. No te metas a esas aguas inmundas y sucias. Métete en las aguas de la palabra, en el río de la palabra. Pero permite que estas aguas, que a lo mejor que están rodeándote, que están en tu cuerpo, que están en tu alma, en tu espíritu, sean cambiadas por la sangre de Cristo que también te lava. La escritura dice que las vestiduras blancas son lavadas con sangre. Usted dice, pastor, eso naturalmente es imposible. Correcto, naturalmente es imposible, pero dice la Biblia que ellos emblanquecieron sus ropas en la sangre del Cordero. Y el vino es sangre, y la sangre es pacto, y el pacto es comunión, y la comunión te libera de la inmundicia. La comunión te aparta del pecado. La comunión te aparta de la inmoralidad. La comunión te aparta del mal camino. Y cuando yo vengo a beber de estas aguas de comunión, la sangre de Cristo nos cubre, nos protege, nos rodea, no solamente a mí, no solamente a ti, sino a todos los que están involucrados con nosotros. Uno que tenga pacto, uno que tenga alianza, uno que le crea a Dios, una mujer que le crea a Dios, un hombre que le crea a Dios y que decida caminar en los principios, en el pacto, en la comunión, y le ruegue a Dios que cambie su agua en vino de pacto, de alianza, de comunión, de resurrección. Puede ver cambios en su casa, puede ver cambios en su familia. Solamente uno que le crea a Dios. Ay, hermanos amados, aguas estancadas de idolatría, de enfermedad, aguas estancadas, hermanos amados, de inmundicia, de inmoralidad, de profanación. Mire, Isaías 22, verso 11. E hiciste una represa entre los dos muros para las aguas del estanque antiguo, pero no has puesto la mirada en el que ha hecho esto.
¿no habéis visto a aquel que hace mucho tiempo lo produjo? Hermanos amados, este estanque es el estanque antiguo o el estanque viejo. Pero el Señor dice, has puesto tu mirada en el hecho de lo que ya ha sido hecho. ¿No habéis visto a aquel que hace mucho tiempo lo produjo? Es decir, el estanque viejo ya estaba, pero hay gente que puso su visión en el estanque viejo y no puso su visión en aquel que había hecho el estanque. Eso es cuando yo veo en este tiempo gente que pone su confianza en el avivamiento de antaño. Hermanos amados, escúchenme bien lo que les voy a decir. Viene un avivamiento grande sobre la iglesia en el mundo entero. La iglesia, los ministros, la amada, gente que está en comunión con Dios, en oración, en búsqueda, en la palabra, va a percibir de este avivamiento que va a venir a dar vueltas, familias, hogares, iglesias. Veo el fuego del Espíritu Santo corriendo por, hermano amado, los senderos del Evangelio. Veo el fuego de Dios corriendo por los pasillos de los templos. Veo la gloria de Dios cayendo en familias, en hogares. Veo altares cargados de gloria, de fuego. Veo gente que solamente al hablar, la gente perdida se convierte. Viene ese avivamiento que van a caer como golpes sobre la carne y va a haber un fuego tan grande, tan poderoso, que ya no va a tener que poner su mirada en las aguas estancadas, hermano, en el estanque antiguo. En 1909 ocurrió esto. En el año de antaño ocurrió esto. Yo me acuerdo que antes, yo recuerdo haber visto, yo recuerdo esto que me pasó. Ya pasó, ya pasó. Deje lo pasado atrás, ahora proyéctese a lo que está por delante. Proyéctese a lo que está por delante. He visto cosas extraordinarias. He visto cultazos extraordinarios. He participado de visitaciones extraordinarias, de esas que te cae la gloria, no te puedes mover, no te puedes parar. He experimentado llenuras extraordinarias y he visto un fuego, una autoridad, una revelación en la palabra muy linda. He visto cómo Dios nos ha dado gracia para levantar, para tomar, para expandir, pero eso no se compara con lo que viene. Por eso no voy a poner mi mirada en el estanque antiguo. En el estanque antiguo voy a poner mi mirada en el hecho de aquel que hizo ese estanque. Existe una represa entre dos muros para las aguas del estanque antiguo, pero no has puesto la mirada en aquel que ha hecho esto. ¿No habéis visto a aquel que hace mucho tiempo lo produjo? Hermanos amados, es como quien dice, pone atención a la bendición y no pone atención a aquel que da la bendición. Hermanos amados, es tiempo de poner la mirada en aquel que provee todas las cosas, que es nuestro Señor, que es nuestro Dios Todopoderoso. Él es quien provee, Él es quien suple, Él es quien multiplica, Él es el que hace. Hermano amado, joven, métete con Dios, señorita, métete con Dios, hermano, métete con Dios, hermana, métete con Dios, mete a tu familia con Dios, mete a tus hijos con Dios, mete tus sueños en Dios, mételos todo ahí, deja que Cristo, déjate comer por Cristo y tú cómete el cordero, cómete la doctrina, cómete todo, camina por los principios, no tomes esto y lo otro deja eso afuera. No. Métase con todo para que Dios te ocupe como un instrumento útil y te transformes en un Onésimo. En tu antigua vida no fuiste útil, pero ahora que Cristo te libertó, eres un Onésimo, ahora es útil. Y ahora en esa utilidad Dios te quiere ocupar como un instrumento útil en las manos del Señor. Llega el tiempo donde no podemos caminar en lo inútil, sino debemos caminar en lo útil, en el propósito del Señor y decirle: Señor, heme aquí, Señor, heme aquí, envíame a mí, aquí estoy, dispuesto estoy para poder ser lleno, para poder hacer tu obra. Bendito y alabado sea el Señor. Ay, hermanos amados, cambia esas aguas por aguas de pacto, aguas de alianza. Isaías 1, versículo 1 y versículo 22. Cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel, la que estaba llena de justicia. Moraba en ella la rectitud, mas ahora asesinos
Tu plata se ha vuelto escoria, tu vino está mezclado con agua. Aguas mezcladas, tu vino mezclada con agua. Pero ¿qué tipo de agua? ¿Qué tipo de agua era esta? El agua era, hermanos amados, un agua diferente. Ahora, mire por favor, yo se lo voy a mostrar acá en este punto para que usted lo vea bien. Porque era un agua, hermanos amados, diferente. Pero era agua de infidelidad, era agua de asesinato, era agua de injusticia, era de agua de escoria, era agua de extravío, era agua inadecuada, era agua que no estaba en el orden, era agua, hermanos amados, torcida, era agua que no tenía propósito ni fin. Entonces, hermanos amados, qué peligroso es caminar con ese tipo de agua. ¿Se fija usted, hermanos amados? Entonces yo pienso que debemos de cuidar el tipo de agua que estamos trayendo. No podemos meter a Cristo al pacto y a la alianza mezclándolo con otras cosas. No, hermanos amados, no, eso no corresponde. Y el Señor le habla: ¿cómo te has convertido en ramera? Oh ciudad fiel, llena estuviste de justicia. En ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas, hermanos amados. ¿Sabe cómo yo miro este párrafo cuando Dios nos habla a la iglesia de antaño? La iglesia de antaño, llena era de fidelidad, llena era de justicia, llena era de equidad, llena era de amor. Pero de alguna manera la iglesia se ha transformado en una mezcla, hermanos amados, de ríos de Babilonia, de aguas mundanales, de aguas egipcias, y quieren mezclarlas con el pacto de Cristo. Hermanos amados, quieren hacer un sincretismo, quieren meter lo pagano con lo sagrado. No podemos tener sincretismo, hermano amado, no podemos mezclar lo sagrado con lo profano. Hermano amado, la luz es luz, las tinieblas son tinieblas. No podemos, hermano, tomar fiestas paganas. Las costumbres de mi pueblo son costumbres, dice la Biblia, orientales. Y quieren meterle yoga, y quieren meterle meditación ancestral. Y quieren meterle, hermanos amados, reiki, hermanos amados. Y quieren meterle humanismo. Y quieren meterle, hermanos amados, todo movimiento filosófico humano. Hermanos, hasta doctrinas de demonios. Aguas mezcladas. Y por eso la iglesia, la que era llamada iglesia fiel, se empezó a llenar de injusticias, se empezó a llenar de falta de equidad, se empezó a llenar de homicidas, gente que empezó a matar hermanos, ministros que empezaron a matar ovejas, ministros que matan a otros ministros. Y hoy día se están entregando en la televisión y se entregan, hermanos amados, en funas masivas, hermanos, y personas que se entregan, hermanos entregando a hermanos. ¿Cómo se llenó la iglesia fiel de infidelidad? ¿Cómo se llenó la iglesia justa de injusticia? ¿Cómo se llenó la iglesia que debía tener amor en homicidas? Tu plata, dice el verso 22, se ha convertido en escoria. Hermano, lo de valor, lo que tenía peso, se transformó en algo despreciable. Tu vino mezclado con agua. Tus príncipes, iglesia, tu liderazgo, prevaricadores, compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. No, hermanos amados, la iglesia que se preocupó más de la farándula que de hacer la obra de Cristo. Una iglesia que no hace misericordia, una iglesia que no cuida a las viudas, hermanos amados, que no las cuida. Nosotros tenemos viudas en la congregación y tratamos de estar con ellas, pero ellas tienen también hijos mayores, y la Escritura dice: no admitas en tus nóminas viudas menores de 60 años que se enciendan en su lascivia y se entregan en desórdenes. Pero viudas que verdaderamente sean viudas, dice la Biblia, que tienen que tener señales. Una de esas señales es que lavaran los pies de los santos, por ejemplo, y que tenieran señales de hospitalidad y de misericordia, por ejemplo. Y dice la Biblia que si ellas no tienen hijos adultos que se preocupen de ellas, la iglesia las cuide y las proteja. Aún así, yo le pregunto a las viudas que tenemos en la congregación cómo están, si les falta algo, en algo podemos presentar ayuda,
pero gracias a Dios que también tienen hijos adultos, que están ahí al pendiente de ellas, cuidándoles, proveyéndoles, asistiéndoles, pero hay que hacer la obra. Aquí habla, ni llega a ellos la causa de la viuda, porque en la antigüedad, hermanos, las viudas quedaban desamparadas, nadie las cuidaba, y es más, venían y lastimaban y les robaban lo poco que tenían las viudas, hermanos, hijos del diablo. No hacen justicia al huérfano, aquel que perdía a los padres. No tenían nadie que los protegiera, que los amparara, que los cuidara, que los abrazara. Hermanos, y vemos huérfanos, yo le ruego a Dios, de verdad que sí, me gustaría que Dios nos proveyera recursos de ser un hogar de huérfanos. A mí me gustaría hacer eso. Tomar niños, ¿verdad?, desvalidos, que la gente los abandona, los deja solos, los tira en las plazas, los tira a lugares de menores. Me gustaría tener un lugar que Dios nos diera los recursos, y si el Señor se demora, abrir este campo de trabajo y poder cuidar a tantos niños y sembrarles el Evangelio y brindarles una oportunidad de vida diferente basado en la palabra. Y sé que hay hermoso pueblo de Cristo que sí, con todo su corazón, ayudaría a tantos niños necesitados, y yo creo que sí se puede hacer, y yo creo que si oramos a Dios con el tiempo, y Dios da un pueblo fiel que crezca en la provisión, en los recursos, en el amor al prójimo, yo creo que sí se puede hacer y podemos gozar de una tremenda bendición. Pero también en el ángulo espiritual, los huérfanos son los que no tienen padre, los que no tienen madre espiritual. La ausencia de paternidad ha hecho que mucha congregación sea huérfana. Hay muchas congregaciones que no tienen padres, que no tienen cobertura, tienen mentores, tienen predicadores, tienen enseñadores, pero no tienen padres. Hay congregaciones que no hay padres, que no hay mentoreo, que no hay corrección, que no hay direccionamiento, que no hay impartición, que no hay legado, que no hay. Y el Señor le dice a su pueblo esta realidad: va a entrar la recompensa, no hacen justicia. Por tanto, dice el Señor, el fuerte Israel, te tomaré satisfacción de mis enemigos y me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti y te limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Hermanos amados, restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel, y Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Y yo creo, hermanos amados, que tiene que levantarse una estirpe de ministros, una estirpe de ministros que sean, hermanos, con principios, consejeros como en el principio, para que una ciudad se vuelva fiel. Tiene que haber, hermanos amados, en esas ciudades tiene que haber consejería, tiene que haber jueces justos, ministros justos, que caminen con justicia, con integridad, con rectitud, para que ese pueblo sea afirmado. Y la Biblia dice que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Entonces no podemos tener aguas mezcladas, hermanos amados. Tu plata se ha vuelto escoria, tu vino mezclado con agua. ¿Pero qué tipo de agua? Agua de robo, agua de infidelidad, agua de injusticia, agua, hermanos amados, de abandono, agua de falta de cobertura, agua de soborno, agua de viuda, hermanos, aguas malas. No, mezclándolo con el Evangelio, mezclándolo con la palabra. No, hermanos amados, yo miro con horror. De repente hay cosas que yo miro en el internet con horror y lo lamento y digo, wow, cuánta gente se va a extraviar por esto. Hay situaciones que ocurren en ciertas realidades y digo, cuánta iglesia se va a ver afectada por estas condiciones. Cuánta gente no se extravió por malas conductas. Hay un montón de gente descarriada que anda dando vuelta que no tiene iglesia. Y no tiene iglesia y no cree ni en la iglesia, no cree en los pastores. ¿Por qué? Porque fueron heridos. Pero si es tu caso, date la oportunidad de ser restaurado. No puedes vivir así. Te voy a decir algo: para participar del arrebatamiento tienes que ser parte del cuerpo, y para ser parte del cuerpo tienes que tener pastor al cual tú sujetes y al cual vele por tu alma. Si tú tienes pastor que ore por ti, que te cubre, que vela por tu alma, tú eres un desamparado, tú eres un huérfano. Tú no tienes padre espiritual y eso es peligroso. Y tienes que tener paternidad, tienes que tener alguien que te esté cubriendo, que te esté pastoreando, que te corrija. Hermano, no busca un pastor por lo simpático que sea. Está bien que sea simpático, pero busca un pastor que le corrija, que le enseñe, una mamá espiritual que le enseñe, que le corrija. Es que la pastora a veces es muy dura. Qué bueno que te enseña. A veces el pastor me corrige, es muy duro conmigo. Qué bueno que te enseña. Hermano, que te corrigen, que te direccionan, porque si no, fuera de valor, no te dirían nada. ¿Cuánta gente, hermanos amados, ante la situación difícil,
huye, no escucha, no quiere aprender, no quiere trabajar su corazón, y ese espíritu le va a seguir a todas partes. ¿Por qué? Porque no quiere aprender, no quiere aprender. Ay, hermanos amados, que esta palabra está muy hermosa y de mucha bendición. Pero ya se me está yendo el tiempo, así que voy a cerrar con esta. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa, por este amor, de cierto lo menospreciarían las aguas que apagan. Ay, hermanos amados, ¿qué aguas tenemos que cambiar? Las aguas de la rencilla, las aguas hurtadas, las aguas mezcladas, las aguas que apagan. Hay aguas que quieren apagar el amor. En este momento hay aguas de filosofía que buscan apagar el amor. Hay aguas de ociosidad que buscan apagar la comunión, el amor. Hay aguas de inmoralidad que buscan apagar la comunión, el amor. Hay aguas, hermanos amados, que quieren apagar lo que tú sientes por Dios, tu devoción, tu entrega, tu pasión, tu ruego, tu búsqueda. Y Cantares nos habla, hermanos amados. Miren, Cantares usted va a encontrar 7 veces que se menciona el vino. Usted sabe que de repente uno está estudiando, va leyendo, y la Biblia habla de clases de vino, y hay un vino que se llama Yayin, que es el vino que le daban a los reyes, y que es el vino que restaura, que levanta, que te libra del Alzheimer, ¿verdad? Que te libra de no olvidarte de aquellas cosas que Dios puede hacer. Pero cuando hablamos de Cantares estamos hablando de la historia del amado con la amada. Y cuando nosotros nos planteamos en Cantares capítulo 8 estamos hablando del reinicio. El reinicio. Entonces, para tener un reinicio no te pueden apagar las aguas, hermano, el amor. Las muchas aguas no podrán apagar el amor. Todas estas aguas que hemos visto no pueden apagar el amor. Hermanos, por eso es que es tan peligroso cuando en una casa hay agua. Cuando en una casa hay agua, en el ángulo espiritual que estamos viendo hoy, aguas que necesitan ser transformadas. Se acabó el vino. En quedaron agua sin sabor, sin propósito, sin levantamiento, sin resurrección, sin vida, con aguas de amargura, aguas malas, aguas estancadas, aguas de rencilla, aguas de pleito, aguas sin control, aguas de ruina, aguas tragadoras, aguas, hermano amado, terribles. Es necesario que las aguas sean transformadas en vino y que el Señor venga a transformar estas aguas. En el tiempo final el amor de muchos se va a enfriar y muchos se van a desconectar del amor de la provisión de Cristo. No te desconectes del amor de la provisión de Cristo. Mantente apegado a la provisión del Padre, mantente apegado a la provisión del Señor nuestro Dios y dile: Señor, ayúdame a apegarme a ti, ayúdame a apegarme a tu palabra, ayúdame a apegarme a tu propósito, ayúdame, Señor, a poder cambiar estas aguas que intentan apagar el amor que tengo por ti, a apagarlo, Señor, ayúdame a transformarlas en vino, que se transformen en vino, Señor, de comunión, de pacto, de amor, de entrega, de levantamiento, de resurrección, de nuevos comienzos, Señor, y yo pueda levantarme, Señor amado, para poder beber de este vino que provee, Señor, tu sangre. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en él, y yo le resucitaré en el día postrero. Permanece en mí y yo en él. Es tiempo de poder comernos al Cordero, es tiempo de poder operar, hermanos, esta transformación espiritual y no dejar que esas aguas que intentan apagar el amor te entierren, sino que tú puedas decirle al Señor: Señor, yo quiero mantenerme en el pacto, en la alianza, en la comunión contigo. Quiero conocerte. Yo no sé si tú quieres conocer al Señor. Hay alabanzas tan lindas que yo recuerdo, y una de esas es: quiero conocerte cada día más, a ti, estar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria. Queremos ir mucho más allí. Queremos tu presencia, Señor. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y hermanos amados, yo no sé si tú quieres conocer más del Señor, pero no permitamos que todas estas aguas
que se puedan desatar, vengan a apagar, hermanos amados, a apagar el amor, a apagar lo que Dios está levantando, ¿verdad?, en nuestra vida, lo que Dios está levantando en nuestros corazones, sino que digámosles al Señor que Él prepare nuestra vida en comunión con Él y podamos, ¿verdad?, ser levantados en su propósito, ser levantados en ese direccionamiento y poder decirle al Señor: Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a que estas aguas sean transformadas, a que estas aguas sean cambiadas, a que estas aguas sean, Señor, literalmente, Señor amado, cambiadas en vino, y que al participar de la Santa Cena, el agua, Señor, que está en mí inadecuada, sea transformada en el vino de la alianza y del pacto que solamente provee tu comunión y que provee estar en tu presencia.